su permiso, presidente, secretarios, muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a comentar sobre la situación de la pandemia de COVID y el avance del programa de vacunación contra COVID-19. Aquí vemos nuestra curva epidémica de agregación semanal, que ya es muy conocida, y vemos que en la semana más reciente habíamos tenido una reducción muy leve de los casos estimados. Sin embargo, esta nueva semana abrimos con una reducción sustancial de menos 19% menos que la semana previa, y estimamos que cerraremos la semana todavía con una reducción de al menos 10 puntos porcentuales. Esto, desde luego, como lo hemos venido destacando desde fines de octubre, se vigila todos los días es muy importante que la información se actualice, y por eso lo publicamos diariamente, para que las expectativas sean cercanas a la información en tiempo real. Ninguna conclusión sobre el curso de la epidemia debe asumirse como que es una conclusión definitiva, permanente, o una predicción de un estado permanente de la epidemia. Lo que vemos hasta este momento es una tendencia de reducción que ha sido sostenida ya por varios meses, pero desde luego siempre estamos vigilando la posible cambio en esta tendencia. Lo que vemos en la ocupación hospitalaria de las unidades COVID es que lo mismo, se han ido desocupando en la medida que hay menos ingresos, más personas que egresan en buenas condiciones y unas pocas que lamentablemente desde luego pierden la vida. La reducción absoluta comparado con el punto máximo de la epidemia en México, que es la cresta de la segunda ola, es de 91%. En este momento tenemos un poco más del 10% de las camas COVID ocupadas, el resto no están ocupadas, y recordamos que en las preparaciones para una posible cuarta ola, desde el mes de agosto estuvimos alineando los protocolos de reconversión hospitalaria, y la capacidad de reconversión está intacta. Desde luego, las unidades de atención no están ociosas en la medida en que no fueron necesarias porque se fueron desocupando las unidades COVID, han sido reutilizadas para su uso convencional en la atención de otros padecimientos. Pero los lineamientos establecidos desde el año pasado nos permiten en cualquier momento reactivar la reconversión hospitalaria al ritmo que sea necesario de acuerdo con la trayectoria de la epidemia. En la siguiente lo que vemos es la actualización sobre variante Ómicron. Esto ha causado inquietud, desde luego, en los medios de comunicación, en algunos segmentos de la sociedad. Hasta el momento tenemos 23 muestras identificadas de igual número de personas, 3 que fueron estudiadas a detalle y que dimos a conocer la semana pasada. Hay 20 adicionales que fueron detectadas por su secuenciación genética en un Instituto Nacional de Salud. Este instituto todavía no ha completado lo que está obligado a hacer, que es informar al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Vamos a hacer un recordatorio a todas las instituciones de salud públicas y también a todas las dependencias privadas que, de acuerdo a la Ley General de Salud, tienen la obligación de notificar de manera inmediata y notificar a la Autoridad Sanitaria Mexicana. Es muy útil también que compartan información sobre las secuencias genéticas en plataformas globales, pero el incumplir con la notificación hacia el Gobierno de México es una falta importante. Desde luego, en una condición como esta, es una falta aún más importante. Pero los estudios de secuenciación genética nos permiten hasta el momento identificar estas 23 personas que tienen COVID. ¿Qué podemos destacar? Su localización, se ven en color oscuro 4 entidades federativas en donde ya hay estudios completos de las especímenes. En el caso de Sinaloa, apenas está con una sola muestra que está en procesamiento, no hay todavía una conclusión definitiva. Lo segundo que vale la pena destacar es que hasta el momento de estas 23 personas que han tenido la variante Ómicron tienen síntomas leves, ninguno ha sido hospitalizado por razón de salud. El único fue el caso inicial que anunciamos hace un par de semanas, que se hospitalizó de manera voluntaria para prevenir contagios. No contagió a ninguno de sus contactos cercanos, la persona por supuesto ya no tiene ningún síntoma ni es contagioso. Y 70% de quienes han sido identificados en este conjunto de 23
secuencias genéticas no habían sido vacunados. Entonces, esto nos lleva también a recordar que la medida de prevención fundamental para la epidemia de COVID es vacunarse. Como hemos destacado, la epidemia de COVID en este momento en México y en muchos otros países con altas coberturas de vacunación es una epidemia de personas no vacunadas. La mayoría de quienes ocupan los hospitales por síntomas graves de COVID es que no han sido vacunados. Recordamos esto y seguimos insistiendo en que las personas se vacunen. Si es que les falta el esquema primario de 2 o de 1 dosis, que lo hagan ya, y si es que están ya en el periodo de refuerzo, que se acerquen a vacunar con su refuerzo. Llevamos buen progreso de los refuerzos. Vamos a ver en la siguiente imagen la semana más reciente, del 13 al 19 de diciembre, tuvimos muy buena aplicación de vacunas. Martes, miércoles y jueves tuvimos casi 1 millón de dosis en cada uno de esos días y tenemos un promedio de 642,000 vacunas a lo largo de la semana. Y esto es principalmente por los refuerzos que se están aplicando a personas de 60 años de edad y mayores. En la siguiente vemos la cifra acumulada de dosis aplicadas, 146,8 millones de dosis que han sido aplicadas desde que inició el programa el 23 de diciembre de 2020 y podemos ver que ya tenemos 81,9 millones de personas que han sido vacunadas. Hemos actualizado ya con la información más reciente, sobre todo de las entidades federativas que tenían rezago en la documentación de personas vacunadas, los porcentajes de esquemas completos contra esquemas que están todavía por completarse. En este momento, 88%, que son 72 millones de personas, ya tienen el esquema completo y el 12% restante, casi 10 millones, están en espera de completar el calendario para su segunda dosis. Esto nos lleva a la cobertura nacional. 88% de la población adulta en México ha sido vacunada contra COVID y ya solamente 4 entidades federativas tienen coberturas menores al 80%, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Oaxaca son las que están pendientes de alcanzar al menos 80%. Algunas, desde luego, destacables, como la Ciudad de México, con coberturas completas que fueron alcanzadas de manera muy oportuna. Vemos las dosis que hemos recibido hasta el momento, 194,5 o casi 0,6 millones de dosis. Y en la semana tendremos una nueva adquisición o entrega de casi 2 millones de dosis de Pfizer, 1,5 millones de dosis de Astra que fueron liberadas ayer y esto nos da 3,6 millones en la semana. Por último, vamos a hacer un resumen de lo que ha llegado y de lo que se ha contratado y vemos en esta diapositiva, México contrató 194,493,640 dosis. Hasta el momento, de acuerdo con los contratos, se han recibido 184 millones de dosis, pero además a México le han donado, Estados Unidos nos donó 10,421,800 dosis. En turno, México también ha sido solidario y donamos a otros países en necesidad 2,480,800 dosis y resta por recibir, de acuerdo con los contratos, 10,370,000 dosis. Se ha pagado por estas vacunas contratadas 1,626 millones de dólares y están pendientes por pagarse 229 millones de dólares. Se paga solamente una vez que llega el producto, por supuesto. Pero estamos ya acercándonos al final del ciclo de lo contratado y, como hemos venido comentando desde hace muchos meses, México contrató dosis suficientes para cubrir a toda la población con indicación de ser vacunada y en este momento incluyendo los refuerzos. Las previsiones dieron resultado. Y vemos la última imagen en comparación con otros países, si lo vemos por número de dosis que han sido ya aplicadas en las personas. México ocupa el lugar número 7 de todo el mundo en cuanto al número de dosis aplicadas. Ahí se ve esta tabla, estos son datos públicos que recaba tanto la Organización Mundial de la Salud como distintos portales de integración de información. Esto es todo. Muchas gracias.
permiso. Bueno, muy buenos días, con su permiso.